Hermanos, hermanas, bendiciones en los sagrados corazones. Somos invitados por orden trinitaria a unirnos fraternalmente, a orar la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro, el día 19 de marzo a las 3 de la tarde de cada país, orando con el corazón, despacio y nacido desde lo más profundo de nuestro corazón, con fe absoluta en que cuando el pueblo clama es escuchado. Estamos enfrentando las consecuencias del obrar y actuar humano. Se aprobó en varios países la ley del aborto y llega este virus que en su mayoría, como lo vemos, ataca a los adultos. ¿Qué nos está diciendo el cielo? Estamos ante una guerra fría en la que se cierran fronteras. Estamos en tiempos de guerra y no precisamente conflictos armados, sino lo que nos llevará como humanidad a padecer en todos los aspectos. Los tiempos se han acelerado y estamos padeciendo el fruto de las acciones indebidas del hombre. Pero no estamos solos. Siempre el auxilio divino llega. Cuando parece que no hay solución humana, tenemos la fe y la fe lleva a que la humanidad clame. En este caso, como nuestra Madre lo ha solicitado. Oremos el Padre Nuestro con total fe y seguridad. Existe algo que se nos ha dado, algo que atraviesa fronteras y llega donde el hombre no se imagina, el amor. La ley del amor fraterno, espiritual. Por eso esta oración del Padre Nuestro debe pasar fronteras y recorrer la tierra si nos disponemos a dejar de lado los detentes que el hombre permite que se desarrollen dentro de él. Nuestro detente tienen que ser los sagrados corazones que están con nosotros. Oremos con fe, que quizá nunca hemos sentido esa fe que debemos sentir y plasmar dentro de nosotros para siempre. Esa fe con amor fraterno. Y que esto que padecemos como humanidad nos deje una lección. Todos somos hijos de Dios y lo único que alcanza lo que el hombre no logra alcanzar es la fe en la Trinidad Sacrosanta, la fe en que tenemos una Madre que nos ama, la fe que va más allá de donde el hombre se imagina, la fe infinita que nos lleva a la vida eterna, unidos en Cristo. Bendigámonos unos a otros, que esa bendición sea llevada por nuestra Madre Santísima y presentada como ofrenda agradable ante la Santísima Trinidad, para que esta peste sea detenida. Amén. El Santo Rosario es una de las oraciones más recitadas por los cristianos. Esta oración fue entregada por la propia Virgen María en una aparición del siglo XIII y sus promesas fueron reafirmadas en el siglo XV. Pero los milagros son apabullantes en la historia, cumpliendo de esta forma las promesas dadas por Nuestra Señora. Y es una oración claramente bíblica, mal que les pese a algunos protestantes. En este video te voy a contar cómo entregó la Santísima Virgen María el rosario
a Santo Domingo de Guzmán y las promesas que le dio al beato Alano de la Rupe. Y te contaré sobre el poder del rosario. Y sobre el final te daré argumentos para contestarle a los protestantes que satanizan el rosario. Nuestra Señora, la Santísima Virgen, tiene un solo gran proyecto: la conversión de los pecadores, la paz en los corazones y en todos los rincones de la tierra y la salvación de las almas en el mundo entero. Y tiene una gran herramienta, un gran arma. Cada vez que la Santa Madre de Dios se ha manifestado en nuestra tierra, nunca ha dejado de recomendar a sus hijos que confíen totalmente en su oración. Ella nos pide que recemos diariamente el rosario y a cambio nos promete gracias inconmensurables. Sor Lucía de Fátima quizás haya dicho las palabras más certeras sobre el poder del rosario. Ella dijo: no hay ningún problema, aunque sea difícil, de naturaleza material o sobre todo espiritual, en la vida personal de cada uno de nosotros o de nuestras familias, de las familias de todo el mundo, las comunidades religiosas e incluso de la vida de los pueblos y las naciones, que no pueda ser resuelto por el rosario. No hay problema, aunque sea difícil, que no se pueda resolver mediante la oración del Santo Rosario. ¿Y cómo surgió esta oración? El Salterio de la Virgen María, como así se le conocía, se fue consolidando en la Edad Media, como la herramienta para las personas sencillas que no sabían leer o que no tenían a su disposición libros, para reemplazar el rezo del Salterio, es decir, los 150 salmos de la Biblia que los religiosos tenían que rezar cada semana desde la época de los judíos. Pero detrás de esto hay una historia sobrenatural: la aparición de la Virgen María a Santo Domingo de Guzmán, entregándole el arma para destruir las herejías y ablandar las almas endurecidas. Esto está aceptado por el magisterio papal. San Pío V, el Papa San Pío V, escribe muy claramente que Santo Domingo inventó y luego propagó en toda la Santa Iglesia Romana un modo de oración llamado el Rosario o Salterio de la Virgen María. ¿Y cómo lo ideó o inventó? El Papa Benedicto XIII ha dicho que María recomienda a Santo Domingo la predicación del Santo Rosario a las personas, dándole a entender que esta oración sería un auxilio excepcionalmente eficaz contra las herejías y los vicios. Y por tanto, Benedicto XIII convalida la aparición de María Santísima a Santo Domingo y la entrega del Santo Rosario. En el año 1214, Santo Domingo estaba angustiado porque estaba fracasando en su intento de convertir a los herejes cátaros albigenses. Así que se fue solo al bosque y lloró y oró continuamente por 3 días para aplacar la ira de Dios Todopoderoso. Azotó su cuerpo, torturó su carne y por el ayuno, el dolor y el agotamiento entró en estado de coma. Y en esas circunstancias, Domingo experimentó una aparición de María Santísima mientras estaba en estado de coma, que unió a Santo Domingo con el rosario. La Inmaculada se le apareció con 3 ángeles y le dijo: querido Domingo, ¿sabes qué arma quiere usar la Santísima Trinidad para reformar el mundo? La respuesta de Domingo fue que ella sabría mejor que él porque es parte de nuestra salvación. Y entonces María le respondió: quiero que sepas
que en este tipo de guerra el arma siempre ha sido el salterio angélico, que es la piedra fundamental del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si quieres llegar a estas almas endurecidas y ganarlos para Dios, predica mi salterio. El salterio de la Virgen María que ella le enseñó a Santo Domingo es el rosario. Y le dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes gracias. Pero unos siglos después, la costumbre de rezar el rosario fue decayendo y la Santísima Virgen se apareció a otro dominico. Entre 1463 y 1468 se le apareció al beato Alano de la Rupe para reactivar la devoción al Santo Rosario y le dijo: los que rezan mi rosario encontrarán durante su vida y en la hora de la muerte la luz de Dios y la plenitud de sus gracias, y participarán en los méritos de los bienaventurados en el cielo. Cada día liberaré del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Y le dijo también: todo lo que se solicita a través del rosario se obtendrá. Los que propaguen mi rosario serán ayudados por mí en todas sus necesidades. He obtenido de mi Hijo que todos los devotos del rosario tengan como hermanos en la vida y la muerte a todos los santos del cielo. Y los que rezan fielmente mi rosario son todos mis queridos hijos, hermanos y hermanas de Jesús. Y finalizó diciendo: la devoción a mi rosario es una gran señal de predestinación. Y le entregó 15 maravillosas promesas para quien lo rece constantemente y con devoción. Así que la Virgen María le hizo 15 promesas a Santo Domingo de Guzmán y luego a Alano de la Rupe para quienes recen el rosario. Voy a mencionar algunas de esas promesas, las más significativas, y el listado completo lo puedes leer en la descripción de este video en YouTube. El rosario será una defensa muy poderosa contra el infierno. Destruirá los vicios, librará del pecado, disipará las herejías. El rosario hará florecer las virtudes y las buenas obras y obtendrá a las almas las más abundantes misericordias divinas. Sustituirá en los corazones el amor del mundo con el amor de Dios y los elevará al deseo de los bienes celestiales y eternos. El que rece devotamente mi rosario, meditando sus misterios, no se verá oprimido por la desgracia. Si es pecador, se convertirá. Si es justo, crecerá en gracia y tendrá la recompensa de la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos de la Iglesia. Libraré muy prontamente del purgatorio a las almas devotas de mi rosario. Los verdaderos hijos de mi rosario gozarán de una gran gloria en el cielo. Lo que pidáis mediante mi rosario lo obtendréis. Y los que propaguen mi rosario serán socorridos por mí en todas sus necesidades. En resumen, entonces, la Virgen entregó a Santo Domingo el rosario y le dio una serie de promesas al beato Alano de la Rupe para consolidarlo. Y a pesar de esto, muchos protestantes dicen que el rosario es satánico. En su furia no les alcanza a decir que a ellos no les gusta, sino que le dan un origen satánico. ¿Qué tienen de satánicas las oraciones que son dichas en el rosario? Porque la verdad que una lectura desapasionada no permite descubrir nada contrario a Dios ni a la fe en las oraciones del Santo Rosario. En primer lugar, el Padre Nuestro que se recita en el Santo Rosario es una oración bíblica, y esto no lo pueden negar los protestantes. En segundo lugar, de los episodios de la Anunciación y la Visitación relatados en la Biblia salió la primera parte del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Lucas 1:28 fue el saludo del ángel a María en el momento de la Anunciación. Y de allí que la primera mitad del Ave María se denominará salutación angélica.
y solo se agregó el nombre de María para dejar claro a quién se refería el saludo angélico. Y luego, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Lucas 1:42, fueron exactamente las palabras de Santa Isabel a María cuando la Virgen fue a visitarla. Y se agregó el nombre de Jesús para saber a quién se refería Santa Isabel. Como vemos entonces, la primera mitad del Ave María no solo es bíblica, sino textualmente bíblica. La segunda mitad no viene textualmente de la Sagrada Escritura, pero su significado es enteramente bíblico. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Muchos protestantes suelen decir que la Virgen María no es la Madre de Dios. Sin embargo, Martín Lutero, el responsable de la protesta de la que surgieron todas las sectas protestantes, entendía claramente que María era la Madre de Dios y lo escribió y lo dijo repetidamente en sus homilías. María fue la Madre humana de Dios encarnado. Eso es innegable. En definitiva, disponemos de una poderosa oración que fue entregada por la propia Virgen María para que nos auxilie en las tribulaciones de esta vida y para guiarnos hacia la vida eterna. Y su poder lo podemos apreciar claramente en un artículo que hemos publicado sobre los 10 milagros más impresionantes producidos por el rezo del Santo Rosario, cuyo link te dejo en la descripción de este video. El anticristo es una figura que los representantes más autorizados de la Iglesia de todos los tiempos dicen que aparecerá en algún momento histórico. Informan sobre las condiciones que harán posible la aparición de este personaje, de las características que tendrá y cómo se comportará. En este video hablaremos sobre las condiciones necesarias para que aparezca y cómo será el anticristo, de acuerdo a las revelaciones del propio Jesucristo que recibieron dos santas muy importantes. Ya en la Biblia, San Pablo menciona al anticristo en 2 Tesalonicenses 2. Dice muy claramente que antes de que regrese Jesucristo en su segunda venida, primero tiene que venir la apostasía. Y luego se manifestará lo que él llama el hombre impío, el hijo de la perdición, lo que llamamos modernamente el anticristo. Y agrega que este personaje llegará al extremo de sentarse en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. San Pablo dice además que la venida del impío estará impulsada por el influjo de Satanás y agrega que estará señalada con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y maldades que seducirán al pueblo. Y una cosa más sorprendente aún es la explicación que da de por qué Dios dejará pasar esta tribulación. Dice que es para que sean condenados los que no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. El anticristo aparece como una figura importante también mencionado en el Catecismo de la Iglesia Católica. El numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica dice que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y que esto tendrá la forma de una impostura religiosa que proporcionará a la humanidad una solución aparente a sus problemas al precio de la apostasía de la verdad. Y luego dice que la impostura religiosa suprema será la del anticristo, y lo define como un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. De modo que el anticristo es la etapa final de un proceso de impostura religiosa que apostata de la verdad, que niega la verdad. Y este proceso ya lo vemos avanzado hoy con la tendencia actual a priorizar los sentimientos y las emociones personales sobre la verdad y la razón. Incluso vemos que esto ha afectado también a la Iglesia,
porque no ofender a otras personas tiene a menudo prioridad sobre la enseñanza inequívoca de la doctrina y la verdad de la fe. El clima predominante sostiene que molestar a las personas, herir sus sentimientos o hacer que se sientan excluidos es casi lo peor que podemos hacer. No importa que el Jesús bíblico haya molestado a muchas personas con sus palabras, e incluso que él mismo excluyera a aquellos que no podían ser sus discípulos porque no llevarían su cruz y no lo amarían a él sobre todos los demás. En la iglesia de hoy, caminamos sobre cáscaras de huevo para evitar ofender mencionando la verdad y hablamos sin cesar de ser una comunidad acogedora. Y esto lleva a algunos sacerdotes a deformar la verdad de nuestra doctrina, a través de la enseñanza selectiva, el silencio o incluso en algunos casos la tergiversación de lo que enseñan el Señor y las Escrituras. Por ejemplo, la misericordia se enseña con frecuencia sin ninguna referencia al arrepentimiento, cuando el grito de Jesús ha sido arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El avance del clima de apostasía en el mundo, o sea, de pérdida de fe, es lo que permitirá que aparezca el anticristo más adelante. La Biblia y numerosos padres de la Iglesia, teólogos y santos, se han referido al anticristo, de modo que un católico no puede ignorar esta enseñanza. Y me quiero detener en las revelaciones que Jesucristo ha hecho sobre el anticristo a Santa Brígida de Suecia y a Santa Hildegarda de Bingen. En una visión que tuvo de Jesucristo, éste le informó a Santa Brígida de Suecia cómo sería el anticristo. Y sorprendentemente ya en el siglo XIV lo sitúa como que aparecerá a fines del siglo XX. Ella dice que cuando muchos cristianos sean amantes de las herejías y los hombres malvados persigan al clero y pisoteen la espiritualidad y la justicia, esta debe ser la señal de que el anticristo vendrá sin demora. Al final de esta era nacerá el anticristo. Y habla de sus características. Como Cristo nació del más alto tipo de condición de mujer, una virgen, el anticristo nacerá de la más baja, una prostituta. Él será un niño maravilla al nacer. Su madre será una mujer maldita que fingirá estar bien informada acerca de las cosas espirituales, y su padre un hombre maldito de la semilla de la cual el diablo formará su trabajo. El tiempo de este anticristo vendrá cuando la iniquidad y la impiedad abunden, cuando la injusticia haya llenado la medida hasta el desbordamiento, y la maldad haya crecido hasta proporciones inconmensurables. Antes, sin embargo, de llegar el anticristo, dice Santa Brígida que la puerta de la fe se abrirá a algunas naciones. La gente sin inteligencia glorificará a Dios y los desiertos serán habitados. Pero luego, cuando muchos cristianos sean amantes de las herejías, llegará lo más malvado de los hombres. Él reinará durante 3 años y tendrá dominio sobre toda la tierra. Hará todos los esfuerzos para abolir de la tierra el nombre cristiano, y muchos cristianos serán asesinados. Y da fechas sobre cuándo llegará el clímax que haga posible el nacimiento del anticristo. Dice que en el año 1980 los malvados prevalecerán. Serán profanadas las iglesias al erigir en ellas altares a los ídolos y al anticristo, a quien van a adorar e intentan forzar a otros a hacer lo mismo. Por su parte, Santa Hildegarda de Bingen en el siglo XIII también ha tenido revelaciones y ha dicho que después del nacimiento del anticristo, los herejes predicarán sus falsas doctrinas sin ser molestados, lo que resultará en que los cristianos tengan dudas sobre su santa fe católica. Después de su nacimiento aparecerán falsos maestros y doctrinas, seguidas de guerras, hambrunas y pestilencias. Su madre rara vez dejará que alguien lo vea, y sin embargo, por arte mágico, logrará ganarse el amor
de la gente por él. Cuando haya alcanzado la plena virilidad, anunciará públicamente una doctrina hostil sobre la religión. Atraerá a la gente sobre sí mismo, concediendo una exención total de la observancia de todos los mandamientos divinos y eclesiásticos, perdonándole sus pecados y exigiéndole solo su creencia en su divinidad. Él rechazará el bautismo y el evangelio. Abrirá la boca para predicar la contradicción. Él dirá: Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios, solo un engañador que se definió a sí mismo como Dios, y la iglesia instituida por él es solo su perdición. El verdadero Cristo ha venido en su persona. Él dirá: yo soy el Salvador del mundo. También otorgará la libertad total de los mandamientos de Dios y de la iglesia y permitirá que todos vivan según lo dicten sus pasiones. Al hacerlo, espera que la gente lo reconozca como liberador del yugo y como la causa de la prosperidad del mundo. Dirá que no necesitas ayunar y amargar tu vida por renunciaciones. Será suficiente con amar a Dios. Predicará el amor libre y desgarrará los lazos familiares. Él despreciará todo lo sagrado y ridiculizará todas las gracias de la iglesia con burla diabólica. Condenará la humildad y fomentará dogmas orgullosos y horripilantes. Él derribará también lo que Dios ha enseñado en el Antiguo y Nuevo Testamento y mantendrá el pecado y el vicio diciendo que no es pecado ni vicio. Se aliará con los reyes, los príncipes y los poderosos de la tierra. Condenará la humildad y exaltará todas las doctrinas del orgullo. Y su arte mágico fingirá los prodigios más asombrosos. El horario entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana es donde se produce la mayor batalla espiritual sobrenatural. Recordemos que en este horario es cuando los ocultistas, los satanistas y las brujas hacen sus sesiones o aquelarres, especialmente a partir de las 12 de la noche. De modo que el mundo que te circunda está cargado de emociones negativas, denso en negatividad. Recordemos también que en ese horario fue cuando Pedro negó 3 veces a Cristo. Pero también en ese momento Dios liberó a Pablo y a Silas de la prisión. Y también liberó al pueblo de Israel de Egipto. Además, de noche, el velo entre los dos mundos se adelgaza y es el momento en que más personas hacen su pasaje a la otra vida. Por lo tanto, la actividad sobrenatural que existe en ese momento en el mundo nos afecta de una manera o de otra, pero está allí la mayor actividad sobrenatural. Dios aprovecha también la noche para dar mensajes, instruyendo a través de sueños, pero también el maligno aprovecha la noche para atacar a través de pesadillas. Los ataques físicos que han recibido diversos místicos han sido principalmente de noche. Pensemos en el Padre Pío, en el Santo Cura de Ars. También es el momento en que las almas del purgatorio se acercan a algunos seres humanos elegidos para pedir oración que los libere de su estancia en el purgatorio. Y las manifestaciones de seres queridos muertos en general suceden hasta ahora. Es posible que hayas despertado con la sensación de una presencia con ruidos extraños o con sombras. ¿Eran presencias buenas o malas? También en esa hora pueden llegar a nuestra mente pensamientos oscuros, tentaciones. De todo esto nos tenemos que proteger, incluso para que los ataques del maligno no pasen a mayores. Nos tenemos que proteger de las preocupaciones que no permiten descansar bien, que la mayoría de las veces son inducidas por malos pensamientos.
La dificultad para conciliar el sueño es uno de los principales problemas en Occidente y por el cual la industria farmacéutica hace muy buen dinero vendiendo pastillas para dormir. Porque se ha comprobado en diversas investigaciones que la falta de sueño aumenta la percepción del dolor, causa problemas en el humor de las personas, está vinculado a algunas enfermedades, como la diabetes de tipo 2 o la obesidad. El mal sueño te hace también que te estreses de día, que tengas problemas cognitivos, que estés todo el día ansioso y por lo tanto aumenta el riesgo de accidentes, o que te enfermes de alguna cosa, o simplemente que tu cuerpo no se recupere con el descanso y se desgaste más. Debemos prestar especial importancia y atención a nuestra protección espiritual en la noche. Y también discernir qué es lo que pasa con nuestros sueños. Porque si Dios nos habla a través de los sueños, entonces debemos prestarle atención. El material de los sueños puede ser de diverso tipo. De nuestro subconsciente, enviado por Dios o por el maligno. Por eso hay que discernirlo. Pero sin obsesionarse. Porque Dios nos indicará en algún momento cuándo viene de Él. Dios usa los sueños para despertarnos en la vida, para darnos un mensaje profético y para impulsarnos hacia adelante, hacia nuestros destinos. Él puede revelar eventos futuros e incluso secretos de la vida de los demás para que nosotros sepamos. Pero también los sueños son parte de un dominio subconsciente. Los sueños son a menudo simplemente una regurgitación del subconsciente. Todo lo que experimentamos, lo que comemos antes de ir a la cama, nuestras diversiones, etc., pueden afectar lo que se recuerda en los dramas de la noche. ¿Cuántas veces has soñado inclusive con algo que te causó tensión en el pasado? Un viaje, trabajo, exámenes en la universidad, incluso años después. En estos horarios de la noche sucede también lo que se llama el terror nocturno de los niños, que se asustan, gritan y alteran a toda la casa. Y los padres los tienen que calmar en un momento en que están medio somnolientos. Y esa operación después repercutirá en el día del adulto, en su trabajo, en sus quehaceres domésticos, en los estudios. Es un área en que debemos ser muy cuidadosos. En resumen, la noche es un momento de mucha actividad espiritual, positiva y negativa. Y nosotros estamos más vulnerables y nuestro espíritu vaga a veces sin rumbo. Por eso la oración nocturna antes de dormir es quizás la más importante, porque nos protege de ataques, nos hace más sensibles a las cosas divinas, nos tranquiliza y da paz. Estamos hablando de la oración justamente antes de conciliar el sueño. En lugar de rumiar sobre los problemas y preocupaciones del día, haciendo un balance, lo último debería ser susurrar una oración simple. Una oración llena de confianza para alejar el temor y dar la bienvenida a las gracias de Dios. Esta es una medida de precaución previa. Pero también puede suceder que te despiertes en medio de la noche con una pesadilla, con malos pensamientos, con ansiedad, que no te permitan conciliar el sueño, o incluso que estés aterrorizado. En estos casos, debes hacer un tratamiento de urgencia. Dejar caer cualquier pensamiento desagradable y desconectarte. No le busques explicación a lo que has pensado o soñado en el momento, ni te preocupes. Pídele a Dios que envíe a sus ángeles para ayudarte y para que se haga su voluntad. Apaga tu imaginación y concéntrate en el aquí y en el ahora. Si estás con la luz apagada, enciende la luz. Distrae tu pensamiento con lectura de un libro de contenido positivo que te aleje de esos pensamientos.
enumera las bendiciones que Dios te ha dado en la vida, todas las cosas hermosas que te suceden. Rocíate con agua bendita y ponte a rezar un rosario de bendiciones. O sea, un rosario para dar gracias por todo lo positivo que tienes. En fin, tú tendrás cosas similares para aportar también. Los marines tienen una fórmula simple para dormir. Quedarse quietos, aflojar todos los músculos, especialmente los de los hombros, poniéndolos lo más bajo posibles, y pensar que están en una isla en medio del mar rodeados de oscuridad. Quizás te sirva. En Foro de la Virgen María hemos publicado un artículo donde se habla más en detalle y profundidad sobre los problemas nocturnos y cómo protegerse. Incluso allí hay un relato de un misionero de las obras misioneras pontificias sobre un ataque nocturno que sufrió en África y cómo lo resolvió. El que te recomiendo leer especialmente.